De inmediato ampliamos este tema que acabamos de ver en el reportaje, este segundo informe de seguimiento a la Declaratoria de Interés Nacional de la Actividad Extractiva en el Parque Nacional Yasuní, que fue aprobado durante esta jornada por la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Nos acompaña uno de sus integrantes, nos referimos al asambleísta Oscar Ledesma, asambleísta por el Movimiento Alianza País, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, gracias. Asambleísta, bueno, ¿cuáles fueron los aspectos que se recogieron de manera general en este documento aprobado por la Comisión? Bueno, primero yo pienso que entre el primer informe y el segundo informe ya hay una distancia muy grande, porque la Comisión trabajó una sistematización, una matriz que permita ya tener resúmenes prácticamente de los informes, porque antes nos mandaban con los anexos que era realmente muy difícil poder contrastar todo. Luego yo veo que ya la verificación de cuánto nos dijo el Ministerio de Justicia, nos dijo el Ministerio del Ambiente, nos dijo el Ministerio de Recursos No Renovables, la coordinación mismo de sectores estratégicos, nosotros podemos verificar de que efectivamente todo lo que esté en los papeles se está cumpliendo en función de la Declaratoria de Interés Nacional, a excepción de 2 o 3 cosas que todavía faltan, que se las implemente en función de la declaratoria. ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, primero el tema de no operativizar todavía un observatorio que se lo planteó. Ese observatorio tendría como finalidad un poco como que desde la parte de arriba convertirse en un ojo que tenga la posibilidad de monitorear y dar seguimiento a que las cosas se hagan en función de la Declaratoria de Interés Nacional. El segundo tema que todavía no se ha desarrollado es de que en el primer informe nosotros habíamos planteado desde incluso la declaratoria que el Ejecutivo priorizará el envío a la Asamblea Nacional de lo que sería la ley especial de la circunscripción territorial amazónica, de tal forma que son prácticamente estos 2 temas que todavía no se han viabilizado, pero que en este segundo informe se está garantizando que se trabaje estos 2 temas, el uno por participación ciudadana, el tema del observatorio, y el otro lógicamente desde el Ejecutivo el tema de lo que es la ley de la CTA para la Amazonía. ¿Que sería una propuesta de ley que podría tramitarse ya en el curso de este año? Bueno, nosotros aspiramos que sí, lo que es más de los asambleístas del Grupo Parlamentario Amazónico, hemos trabajado con nuestros asesores y tenemos en este momento ya un borrador de lo que sería una propuesta desde el punto de vista amazónico legislativo. Indudablemente que estamos posiblemente el día 6 de marzo vamos a tener una reunión del Grupo Parlamentario en Puyo. Estamos pensando en que salga una carta de Puyo, y en donde entre esas resoluciones de la Carta de Puyo es hacerle llegar al señor Presidente de la República este borrador de la CTA a fin de que lo analice jurídica, técnicamente y lógicamente puedan enviar lo más rápido posible hacia el seno de la Asamblea para que la Asamblea le trate la ley de la CTA. ¿Por qué es tan necesaria esta iniciativa? ¿Cuáles son los beneficios que traería a la comunidad amazónica? Bueno, primero porque la Amazonía ecuatoriana, al igual que Galápagos, son circunscripciones especiales. Eso dice el artículo 250 de la Constitución. Y luego porque desde esa ley nosotros podemos garantizar que al futuro la Amazonía crezca con una planificación, una organización y con sobre todo una actitud también de los amazónicos. Nosotros no podemos imaginarnos la Amazonía con un crecimiento poblacional más allá de los 2 millones de habitantes. Nosotros no podemos concebir que la Amazonía, a pesar de los esfuerzos del Presidente de la República, de Lenín Moreno, de Jorge Glass, que han vuelto los ojos a la Amazonía, pero todavía sigue siendo la región con más pobreza, a pesar de todos los recursos que salen en el tema de minería, en el tema de petróleo, en el tema de biodiversidad, en el tema de los recursos naturales. Esta misma diversidad étnica cultural, en la Amazonía están 10 de las 14 nacionalidades indígenas. Entonces sí consideramos de que este sector, esta región, que es el 48% del territorio nacional, necesita una ley especial para que no se impacte lo que es esta inmensa riqueza que tenemos en la biodiversidad, en los bosques, en el agua, en los ríos. De tal forma que en función de eso consideramos de que incluso esta misma ley que dice la Constitución, que tiene que ver con aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales, tiene que proveer a los amazónicos, a sus instituciones, de mayores recursos para poder ejercer realmente esta labor en complementariedad o a su vez también en corresponsabilidad con una planificación regional y nacional. De tal forma que nosotros hemos visto que es necesario crear una serie de incentivos, así como en Galápagos. En Galápagos los profesionales, los trabajadores ganan más que en el resto del país. Allá nosotros tenemos
los profesores, los médicos, los especialistas, que no van a ir a trabajar siendo especialistas en los hospitales. ¿Por qué? Porque no tienen un incentivo. Para incentivos nos quedamos en Quito, en Guayaquil, en las ciudades grandes. Entonces, esta ley, creando, por ejemplo, un incentivo a ese nivel, llámese bono, llámese como se llame, de acuerdo a las circunstancias, va a posibilitar que se vuelva atractivo ir a trabajar en la Amazonía y, lógicamente, vayan también los mejores profesionales. En ese sentido, yo pienso que conocer la Amazonía en su diversidad, conocer la Amazonía en su amplitud, conocer la Amazonía en sus recursos y conocer la Amazonía en esta diversidad humana con las nacionalidades indígenas, con los mestizos, con los afroecuatorianos que en proceso migrante han hecho una fragua indio-mestiza, implica hoy exigir hasta cierto punto que tengamos una ley que nos permita hacia el futuro, en forma, repito, planificada y organizada, determinar que la Amazonía puede ser incluso y seguir siendo el proveedor de recursos para el Estado en el tema turístico, en el tema de servicios ambientales, en el tema de agua. Yo vengo de la ciudad de Puyo, en donde es la segunda ciudad en el mundo con agua. Es decir, el nivel pluviométrico ahí es riquísimo, a veces hasta molestoso, pero eso es la vida. Y la Amazonía eso es lo que tiene para el país, vida. Tenemos una inmensidad todavía de bosque húmedo tropical, que si no lo cuidamos, esos bosques nativos van a ser botados al suelo. Y desgraciadamente, asimismo como en Galápagos, es muy frágil. Sus territorios, sus tierras son muy frágiles, son muy pobres en, en situaciones orgánicas, de tal forma que sí necesitamos un tratamiento especial que nos permita también en forma planificada avanzar en la Amazonía. Pero pese a estas bondades que usted ha citado que ofrece la Amazonía, ¿podríamos decir que estamos frente a una región en desventaja, por así decirlo? No, y es que yo no lo digo, lo dicen las estadísticas, de que la Amazonía, la mayoría de ciudades de la Amazonía y de pueblos indígenas de la Amazonía están considerados en necesidades insatisfechas de un 79%. Pero ¿cómo se entiende aquello si sabemos que se concentran allí los bloques de crudo que permiten la actividad extractiva para el país? Lo que pasa es de que, claro, por ejemplo, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, incluso Pastaza en muy poca parte es petrolero, pero la actividad petrolera ha estado más al nororiente, pero eso no quiere decir que no haya petróleo en las otras provincias. Y yo debo reconocer como amazónico las distancias abismales que hay entre la irresponsabilidad con la que se explotó el petróleo desde la década del 70 hasta antes de la Revolución Ciudadana y cómo en este proyecto político del gobierno de Rafael Correa han cambiado considerablemente las cosas. Lo que es más un giro total en el tema ambiental, en el tema de derecho a la naturaleza. Usted cuando visita ahora los pozos petroleros, por ejemplo, y ha trabajado responsablemente, no tiene esa contaminación que dejó la Chevron, que dejó la Texaco. Ahora usted ve que ya incluso esas mismas chimeneas que habían ahí que siempre estaban quemando gas en los pozos petroleros, eso ya lo están utilizando para hacerlo energía eléctrica. Es decir, hay realmente voluntad y responsabilidad de este gobierno, de tal forma que la misma oposición cuando visitamos este proyecto del bloque 31 y 43 reconoció en territorio de que se están haciendo bien las cosas, de tal forma que nosotros nos sumamos a esa necesidad urgente. Lo ideal para mí ha sido y sería que no se explote petróleo. Eso sería lo ideal. El presidente Correa lo propuso, dejar bajo tierra el petróleo del ITT. Pero también, ¿cómo puede ser justo? Si Dios nos ha legado estos recursos, ¿cómo puede ser justo que no los aprovechemos en bienestar, en salud, en educación de la gente, mucho más de aquellos que necesitan? Entonces, todavía sigue estando el país en deuda con la Amazonía. Ahora bien, asambleísta, volviendo al tema del seguimiento a la declaratoria de interés nacional, como pudimos ver en el reportaje, uno de los temas que concitó la atención tiene que ver con estos accesos ecológicos al Parque Nacional Yasuní. Al respecto, hubo una serie de cuestionamientos, se hablaba de grandes carreteras de acceso al parque. ¿Qué es lo que se ha determinado ya en este informe aprobado? Yo veo mucha mala fe en alguna gente que maneja esa información. Veo mucho romanticismo de grupos que no conocen el territorio, pero que desde Quito, desde las ciudades grandes o desde el exterior, las ONGs quieren manejar estas cosas. Yo siempre lo diré con todo cariño y sinceridad. Miren, la Amazonía no necesita de ese tipo de actitud, necesita de actitudes responsables. Y nosotros oponernos a algo y no hacer una propuesta válida no tiene razón. De tal forma que no es cierto lo que a veces utilizan los medios, son fotos de archivo, o a veces aquellos diríamos a lo mejor problemas que dejaron la explotación anterior, y a veces
toman tomas, la redundancia, de otro lado y lo pasan por hacer la noticia. ¿Pero qué es lo que se constató? Porque ustedes hicieron visitas in situ. Nosotros constatamos primero que se está respetando todas las salvaguardas de los protocolos internacionales en el tema, por ejemplo, de lo que es los no contactados, ¿no es cierto?, los pueblos en aislamiento. Lo que es más del 42% del territorio de Yasuní está en Pastaza. El área intangible donde estarían los Taromenane y los Tagaeri están en Pastaza. Y nosotros sí damos fe de que efectivamente, por lo que conversamos con la dirigencia, conversamos con la gente que sale de allá, de que efectivamente ahí no se está explotando nada. Luego, el tema de la visita que tuvimos acá, nosotros constatamos pues que son las planchas que las están poniendo y lógicamente por ahí va la camioneta, por ahí va el bus, pero lógicamente cuando se terminen estos trabajos se levantarán estas planchas y lógicamente la revegetación otra vez continuará. De tal forma que sí hay responsabilidad frente a lo que antes. Yo he sido una de las personas que antes he luchado contra la explotación petrolera, porque realmente cómo dejaban la naturaleza, cómo afectaron la naturaleza, y a cambio de qué, de que se lleven los recursos fuera del país. Ahora yo pienso que el gobierno de la Revolución Ciudadana efectivamente ha actuado con responsabilidad, a tal punto que se ve la obra pública, se ve las carreteras. Antes teníamos que nosotros para conectarnos la Amazonía entre provincias ocupar una semana por el desastre de sus vías, sin puentes, a veces caminando, haciendo transbordos, y hoy vemos de que usted en el mismo día, saliendo a la madrugadita, podría estar en la noche en el otro extremo de la Amazonía, gracias a estas carreteras. Pero lógicamente eso es importante, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Pero esto no altera un poco a las comunidades que allí habitan? ¿No afecta de alguna manera? Lo que pasa es de que, mire, la magnitud de la extensión de la Amazonía, ¿ya? Estamos hablando del 48% del territorio nacional. ¿Y qué significa? Significa de que las comunidades indígenas generalmente están en el cordón fronterizo, en el interior de la selva, ¿ya? En ese sentido, esa misma planificación que yo estoy hablando debería propender ¿a qué? A que si es que lógicamente tiene que hacerse una construcción de una vía y cuestiones así, haya primero los planes, haya licencias correspondientes, me refiero a planes de manejo, haya, es decir, todos los requisitos técnicos que se necesitan para que las cosas se hagan bien. Pero en todo caso, en ningún momento se compadece que vayamos irresponsablemente a hacer las cosas. Debe haber esta planificación que implique mejorar las formas de vida de los indígenas fundamentalmente. Aprobado el informe por parte de la Comisión de Biodiversidad, ¿qué es lo que procede? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros tenemos como resolución del CAL, es trabajar el seguimiento de estos informes y luego les enviamos a la Asamblea y lógicamente será el CAL y la señora Presidenta de la Asamblea la que determine qué acción más va a dar. No sé, de pronto conocer en el Pleno o de pronto buscar alguna alternativa de difusión de estos informes. No sé, realmente ya estaría en competencia de la Presidencia de la Asamblea. Mientras tanto, ustedes seguirían recibiendo información por parte de, en este caso, las carteras de Estado involucradas. Efectivamente, cada 6 meses el Ejecutivo tiene que enviar a la Asamblea y a la Comisión nuestra para que nosotros hagamos seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la declaratoria de interés nacional por parte del Ejecutivo. Así que cada 6 meses estaremos trabajando y dando seguimiento a estos informes. ¿Cómo evalúan ustedes el cumplimiento por parte de los ministerios, en este caso, respecto de esta disposición plasmada en la declaratoria? Bueno, mire, del primer recorrido que nosotros tuvimos en el primer informe, a este recorrido que ahora nosotros hemos hecho, que no fue a los mismos sitios, vemos de que definitivamente hay el compromiso, pero todavía hay algunas cosas que saldar. También es de como los elementos que ya citó al inicio de la entrevista. Y no sobre todo porque cuando se hace la consulta previa, ¿sí?, es como que la gente entiende que se hace un compromiso de obras, un compromiso de trabajo, ¿ya? Y entonces, concebido así, falta mucho por hacer. Y entonces lo que sí lógicamente debería tenerse más cautela es de que cuando se hace este tipo de consulta previa se debe explicar suficientemente a la gente qué significa eso. Y mucho después, o después mejor dicho, tendríamos que entrar a cumplir lo que se comprometieron a hacer cuando hicieron esa consulta con, en este caso, la empresa petrolera Petroamazonas. Tal forma que sí hay todavía algunas cosas, algunas quejas muy pequeñas de incumplimiento de esos temas, pero en lo general, en la gran mayoría, yo pienso que hay responsabilidad y se ha cumplido en los informes, así se señala.
Y sin duda la comisión que usted integra seguirá pendiente y expectante del desarrollo de estos o de la entrega de estas informaciones para hacer el seguimiento efectivo de la declaratoria. Así es, yo pienso que ahí los GATS, fundamentalmente las juntas parroquiales, que son los que están más cercanos a los ciudadanos, los municipios, los consejos provinciales, también tienen que actuar con responsabilidad. Desgraciadamente hay algunos sectores que le toman todo políticamente. Yo le digo, en el caso de la provincia de Pastaza, tenemos un prefecto que se dedica solo a decir mal del gobierno y hablar mal del presidente. ¿Qué podemos avanzar? Lo único que ha hecho es perjudicar a la provincia, que en una coyuntura mejor organizada, de respeto a las jerarquías de los organismos, podríamos tener más recursos, pero así no se puede trabajar. Desgraciadamente también encontramos en la Amazonía de esas personas, de esas autoridades que de todo se oponen y a la final lo único que hacen es retrasar más a sus pueblos. Las impresiones del asambleísta Óscar Ledesma, integrante de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, con quien hemos dialogado sobre este segundo informe de seguimiento de la Declaratoria de Interés Nacional aprobada por la legislatura en torno a la actividad extractiva en el Parque Nacional Yasuní. Gracias a su presencia, asambleísta. A usted, gracias. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Enseguida, más noticias aquí en nuestra asamblea, el informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. Volvemos.